la primera que nos dice Balbín, también un doctrinario, nos dice: es posible definir el concepto de los bienes de dominio público como aquel que comprende el conjunto de bienes, trátese de cosas muebles o inmuebles, de propiedad del Estado destinados a la utilidad común. Ya acá, quedémonos con esta definición, ya acá encontramos el elemento subjetivo. Estamos hablando de bienes de propiedad del Estado, o sea, hay una persona jurídica estatal que es titular de estos bienes. Tenemos un elemento objetivo, ¿no? Estas cosas muebles o inmuebles se refieren a las cosas, a los objetos que pueden ser justamente objetos de los bienes de dominio público. Por el otro lado, tenemos también un elemento finalista, ¿no? Que es esta utilidad común, van a satisfacer intereses generales, ¿no? Va a satisfacer una necesidad general, sirve para la utilidad común. Y hay otro de los elementos que si bien no aparece dentro de la definición, pero sí lo sabemos porque recién nosotros estuvimos leyendo el Código Civil y Comercial, que es que hay un elemento normativo. El legislador me dice qué bienes son de dominio público y cuáles no. Bien, hay algo muy importante en los bienes de dominio público. Perdón, antes de pasar a esto que es muy importante, voy a hacer unas aclaraciones de qué significa estas palabras de que los bienes de dominio público son inenajenables, imprescriptibles e inembargables. Inenajenables es que los bienes no se pueden vender, están fuera del comercio. Siempre estoy hablando de bienes de dominio público, no privado del Estado, sino que dominio público. No se pueden vender estos bienes, están fuera del comercio, aunque podemos decir, bueno, no están completamente fuera del comercio porque pueden ser dados el uso de estos bienes en concesión. Por ejemplo, habrán visto en un uso especial sobre un bien de dominio público, las playas, las carpitas, las famosas carpitas de las playas que uno tiene que pagar para acceder. Bueno, está sobre una playa que es un bien de dominio público, pero esa persona que explota esas carpitas tiene un permiso, que tendrá una concesión, un permiso, está habilitado para eso. Los mismos con los puestos de diario, están sobre la vereda, pero tienen un permiso para eso. O los kiosquitos, ¿no? Bueno, están sobre la vereda, pero tienen un permiso para eso. Las calecitas puestas en una plaza. Bueno, y una persona que explota esa calecita, pero tiene un permiso para eso. Permiso, concesión. Entonces, igual vuelvo sobre el concepto inenajenable. Estos bienes de dominio público no se pueden vender. Están fuera del comercio, con esta salvedad de que quizás no están completamente fuera del comercio, porque bueno, el Estado da en concesión y a la vez recibe un canon por eso en muchos casos. Habrá que ver cada caso puntual, quizás el Estado no le cobra un canon al de la calecita, sino que lo hace por alguna otra finalidad, pero en principio podemos decir que cobra un canon cuando da en concesión algún uso de estos bienes. Y acá va otra aclaración, yo digo, no se pueden vender salvo que el bien sea desafectado del uso público. Porque obviamente el Estado quizás compra un edificio, instala todo un ministerio, pero después ese ministerio se suprime y el Estado no es que se queda in eternum con ese edificio. Lo desafecta del dominio público y lo vende. Bien, inenajenable, imprescriptible. Imprescriptible tiene que ver con que no se puede adquirir por su uso. Pensemos en una calecita, si va una calecita no, en una plaza. Si una persona se instala con su familia en una plaza, por más que esté 20, 30 años en la plaza, no va a poder luego iniciar una acción de prescripción para quedarse con la plaza. No, es imprescriptible. Justamente porque tiene estos bienes esta característica. Dijimos inenajenable, imprescriptible e inembargable. Si bien el embargo, como medida de protección, el embargo es una medida de protección para que el titular de un bien no se desapodere de ese bien, se traga un embargo. Si bien esta medida de protección no necesariamente tiene que dar lugar a una futura ejecución y a una futura venta, bueno, corre ese riesgo un embargo. Entonces, el legislador nacional nos dijo, bueno, estos bienes tampoco se pueden embargar.
Esas son las características que tienen los bienes de dominio público. Ahora sí, hay algo muy importante que yo les quería mencionar, es que los bienes de dominio público, pensemos en, vieron que yo les mencioné, vuelvo un segundo, no los quiero marear, pero vuelvo un segundo al Código Civil y Comercial de la Nación. Vieron que como un bien de dominio público tenemos las calles, plazas, caminos, canales, cualquier otra obra pública construida para la utilidad de la comunidad común. Es muy amplio esto. Es que el Estado ya empieza a construir una obra y esa obra ya es de dominio público. Bueno, no. Estos bienes que son artificiales, porque interviene la mano del hombre para la construcción de estos, por ejemplo, de este edificio, requieren de una afectación que la puede hacer el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo a través de un acto administrativo o a través del propio hecho de la administración, donde diga, bueno, este bien sí está destinado al uso público. Entonces, esa afectación, más allá de que el legislador, porque sería muy amplio, sino más allá del detalle que nosotros leemos en el Código Civil y Comercial como la calificación jurídica de que estos bienes son bienes de dominio público, requieren de una afectación. Los bienes naturales no van a necesitar de una afectación porque ya no hay dudas que el mar va a ser de dominio público, que un río va a ser de dominio público. Pero sí los bienes que son artificiales requieren de esta afectación que yo les menciono. Que puede ser una ley, quizás pensemos en las plazas. Yo entiendo que debe estar el código urbanístico en cada de todas las plazas, dirá que las plazas están afectadas a la utilidad pública, entonces, más allá del artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, el código urbanístico también dirá algo. Bien, otro aspecto de estos bienes de dominio público, entonces ya hablamos de la afectación. Y acá sí remarco algo que tiene que ver con la desafectación, porque como yo les decía, no es que el particular, el Estado in eternum se va a tener que quedar con ese edificio porque fue afectado al dominio público. No, lo puede desafectar, claro que sí, lo podrá desafectar y a partir de la desafectación ese bien integrará el dominio privado del Estado, porque el dominio público va a pasar al dominio privado del Estado y va a poder venderlo, enajenarlo, embargarlo, disponerlo como quiera el Estado, porque ya va a estar desafectado. La desafectación también se puede hacer por ley, por acto administrativo, por hechos incluso, ¿no? Pensemos es un caso de un fallo, esto que les voy a decir. Es una persona que estaba instalada en un bien del Estado que había una norma que decía que ese bien iba a estar destinado para, no sé si era un uso educativo, pero le daba una utilidad pública. Esa persona vivió ahí durante 30 años, nunca hubo un uso educativo por el Estado, nunca se instaló una escuela, nunca se instaló nada. Entonces esa persona se presentó en la justicia y dijo, bueno, no, yo quiero adquirir este bien porque estoy hace más de 30 años, pago mis impuestos, yo me considero dueño y mantengo la posesión de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante todo este lapso. Y entonces ahí la justicia ha dicho, bueno, sí, tiene razón esta persona. En realidad este bien, que si bien había una ley que decía que estaba destinada al uso público, en la realidad de los hechos no se destinaba al uso público. Entonces se entendía como que era un bien de dominio privado y no público del Estado. Un caso muy puntual. Después han habido otros donde le han dicho lo contrario, ¿no? Donde se ha interpretado en sentido contrario. Pero bueno, nada, a modo de ejemplo, creo que nos viene bien para pensar cómo sería la desafectación tácita, ¿no? Es decir, tengo el Código Civil que me dice, bueno, si un edificio puede ser un bien de dominio público, tengo una norma que dice este edificio es destinado al uso público, pero a la vez tengo una persona que vive en ese edificio que nada que ver con el uso público, es un particular con su familia. Bueno, y tácitamente ahí lo desafectó. Nada, repito, es un caso muy particular de un caso en concreto. Vieron que la ley y la justicia siempre falla a través de un caso en concreto, en particular, y no quiere decir que ese caso se aplique a todas las situaciones análogas, porque habrá que ver en particular cada caso. Y repito, la Corte luego ha fallado en sentido contrario a lo que les estoy comentando, pero es un precedente también, podemos decir.
Bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, bárbaro. Otro tema importante de los bienes de dominio público tiene que ver con la protección que se ejerce sobre estos bienes de dominio público. Es decir, acá quiero ir un segundo si encuentro. Acá estoy. Acá estoy. Perdón, estaba buscando como una guía que tenía hecha para no olvidarme de nada. La protección de estos bienes de dominio público. El Estado tiene el derecho y el deber de proteger los bienes de dominio público. Es un derecho, pero es un deber también del Estado. Y tiene dos modos de ejercer este derecho-deber de protección. Uno es mediante la vía administrativa, la autotutela también se denomina, que es que, y esto tiene que ver también con uno de los caracteres del acto administrativo, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, pero ya nos vamos familiarizándonos. Que tiene que ver con que la protección del dominio público a cargo de la administración pública del Estado va a ser ejercida a través del poder de policía directamente por sí, por la administración, sin necesidad de recurrir a un juez. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos dice que puede proceder la administración a realizar un desalojo si hay, pensemos en el caso concreto del desalojo, una persona que ingresó a un edificio o que está instalada en una plaza instalada. Puede desalojarla. O que ingresó a un edificio del Estado. Puede desalojarla sin necesidad de tener que ir a un juez e iniciar una acción de desalojo. Bien, entonces esta es la autotutela administrativa. La administración por sí, ejerciendo, y justo lo que nosotros estudiamos hace un ratito, ejerciendo su poder de policía, que en este caso sería la policía de la cosa pública, se llama, por sí directamente protege estos bienes de dominio público. Y después, como les dije, que habían dos vías, esta es la vía administrativa o autotutela. La otra vía es la vía judicial. Bueno, ir a la justicia y ahí sí se debatirá ante un juez entre el Estado y la otra parte, bueno, a quién le corresponde el derecho. Esto es una elección de la administración. ¿Qué vía elegir? Obviamente la más sencilla para la administración va a ser la autotutela, ¿no? Por sí va y ya efectúa el desalojo, por ejemplo. Ahora bien, para ejercer esta autotutela, el Estado no tiene que tener dudas que ese bien es un bien de dominio público, o sea, tiene que estar en este listado del Código Civil y Comercial que yo les mencionaba y a la vez tiene que haber una normativa, si se trata de un bien artificial, una norma que afecte a ese bien al uso público, a partir de lo cual el bien es dominio público. Es decir, que para ejercer la autotutela no tiene que tener dudas de que el bien es de dominio público, si no, va a tener que ir a iniciar una acción judicial y debatirlo ante un juez y tendrá que ir por la vía judicial. Ahora bien, hay casos donde a la administración no le queda otra que ir a la justicia a debatir si el derecho le corresponde o no. Uno es esto cuando el bien es dudoso si es un bien de dominio público o privado del Estado. Otro caso es cuando sobre este bien que se debate, o por ejemplo que se busca la protección del Estado, recayó un delito. Si hay un delito, ¿no? Un delito penal, bueno, y ya ahí también tiene que intervenir el Poder Judicial, no puede la administración por sí. Y el tercero de los casos es cuando la administración necesita indudablemente del Poder Judicial. Hay ciertas normas, por ejemplo, lo que tiene que ver cuando se instalan personas en los parques nacionales, donde la misma ley de parques nacionales nos dice que la administración puede intimar a la persona que está instalada en ese parque a su desalojo,
pero si no desaloja a la persona por su propia voluntad, la administración tiene que recurrir a la justicia. Y la ley lo dice expresamente que tiene que recurrir a la justicia. Entonces, en ese caso, no puede ejercer la autotutela y tendrá que ir y recurrir a la justicia. Bien. Entonces, tengo, esas serían las dos vías de protección, como derecho y deber para la protección de los bienes de dominio público, ¿no? Siempre dominio público. Entonces, tengo el programa acá a mano y voy repasando dominio público, dominio privado del Estado. Ya hicimos la distinción entre ambos, vimos que era el concepto, vimos los caracteres que tienen que ver con qué es inenajenable, imprescriptible, inembargable. Bueno, y las diferencias fundamentales que los bienes de dominio privado no cuentan con estos tres caracteres. Un comentario que es para reforzar algo que yo ya les vine diciendo, que es que el bien de dominio público puede tener dos usos. Uno es el uso común o general, que es que un bien de dominio público es una calle. Bueno, yo transitando por la calle. Es libre ese uso, es gratuito, nadie me va a cobrar por transitar. Por ejemplo, ir a una biblioteca pública, bueno, voy a tener un libre acceso. Sí, quizás tendré que limitarme a ciertas restricciones que tienen que ver con, bueno, hay un horario determinado, ¿no? Lo mismo que para acceder a una plaza en Capital, que después de un determinado horario están cerradas. Bueno, sí tendré esas restricciones, pero el principio general es que es libre, de libre acceso, que es gratuito, es impersonal, o sea, no importa quién va, puede ir cualquier persona, no es que una persona está habilitada para ir y otra no, no, es impersonal y esto es fundamental y es el distingo que voy a hacer con el otro uso de estos bienes de dominio público. Y es ilimitado, mientras sea un bien de dominio público, yo puedo ir las veces que quiera, ¿no? Puedo ir las veces que quiera a una plaza, puedo transitar por un camino las veces que quiera. Bien, repaso los caracteres de este uso común o general. Es libre, es gratuito, es impersonal, es ilimitado. Y por el otro lado, tengo un uso especial o privativo de estos bienes de dominio público. Que el ejemplo que yo les di es la calecita en una plaza, las carpitas en la playa. Esto es un uso especial o privativo. Acá sí hay un acto expreso del Estado que habilita a determinada persona a ejercer ese uso especial sobre el bien de dominio público, que será el concesionario, ¿no? El permisionario. Bueno, es esa persona que puede ejercer este uso especial. Es oneroso, porque como yo les decía, el principio general es que estos bienes, o que aquel que recibe la concesión y la explotación, bueno, como contraprestación le dé un canon al Estado, así que es oneroso. Ojo, me pueden decir quizás que hay un bien de dominio público de uso común que también es oneroso, quizás pensando en un museo público, pero que cobran una entrada para el acceso. Bueno, sí, hay excepciones. Tendrá que haber un acto administrativo, o sea, una disposición de la administración que habilite a cobrar una determinada entrada, por ejemplo, en el caso de los museos. Pero el principio general es que en el uso común es gratuito y en el uso especial es oneroso. Sigo con el uso especial o privativo. Es personal, y esto porque es fundamental, acá sí hay una persona que puede ejercer ese uso especial, ese uso privativo, que es la persona habilitada, que va a ser el concesionario, el permisionario. Y es limitado, va a durar mientras dure la habilitación que se le otorga a ese particular para ejercer ese uso privativo. No es que es ilimitado, ¿no? Como en el otro caso. Y acá tratamos de armar ciertas características que diferencian entre el uso especial y el uso común de los bienes de dominio público. ¿Por qué? Los bienes de dominio público pueden ser utilizados por todos o pueden ser utilizados por una persona y ya estaríamos en este uso especial o privativo. Los modos, y esto quizás es muy técnico, pero que también está bueno que nos vayamos familiarizándonos porque más adelante vamos a trabajar sobre estos conceptos, es que puede ser adquirido este uso especial o privativo a través de un permiso o una concesión. La diferencia entre permiso y concesión es que
El permiso se dice que es a título precario, es decir, la administración puede sacarle el permiso y no va a indemnizar. Y quizás se dé un permiso a aquellas personas que la actividad que vaya a desarrollar en este bien de dominio público no sea de relevancia social económica. Por ejemplo, la placita, en la calecita, en la placita, quizás generalmente se da a través de un permiso, porque quizás no es mucha la inversión que realizó esta persona y no tiene un gran impacto social económico. Quizás otra actividad o el despliegue de las carpas en la playa, igual repito, habrá que ver cada caso en concreto. Traigo a modo de ejemplo y el parámetro que nos plantea para dar permiso o concesión es la relevancia de la actividad económica social. O sea, es bastante abstracto. Entonces, habrá que ver el caso concreto. Pero a modo de ilustrativo, bueno, quizás las carpitas en la playa con los paradores o quizás mayor estructura en cuanto a lo económico, quizás esa sea dada a través de una concesión, que la concesión sí, si la administración revoca de la nada esa concesión, que es un contrato administrativo, ahí sí va a dar lugar a indemnización. Entonces, la diferencia radica en que en uno, si la administración revoca, no da lugar a indemnización, y en la concesión sí, en el permiso no, en la concesión sí. Bien. Bien. Hasta acá tratamos de ver de forma rápida este punto de dominio público-privado del Estado. Luego sigue el programa el tema de las restricciones y límites administrativos a la propiedad privada, y esto sí, ya ustedes lo vieron, que tiene que ver con las servidumbres civiles y administrativas. Límites y restricciones, creo que la palabra más clara sería límites administrativos a la propiedad privada. Límites es un género que tiene diferentes especies. Una son las restricciones, sí, bien digo. Ahora les repaso rápidamente qué es una restricción. Otras son las servidumbres que ustedes vieron. Si estamos dentro del campo de límites administrativos, o sea, límites que ejerce el Estado sobre la propiedad privada, bueno, estamos dentro de las servidumbres administrativas, ¿no? Que esto ya lo vieron ustedes. Bien, otra dentro de este género de límites administrativos a la propiedad privada está la expropiación, que también ustedes charlaron. Y otra de las limitaciones es la ocupación temporánea, que también figura citada en una de las diapositivas PowerPoint que tienen cargado Miguel. De estos temas, ustedes ya vieron las servidumbres administrativas, vieron el tema de la expropiación. Y nos queda, dentro del género de límites administrativos, las restricciones y la ocupación temporánea, que rápidamente las vamos a repasar. Hay otros límites igual, podríamos citar la requisición, la confiscación, bueno, hay el secuestro, pero los más generales son estos 4 que yo les vine mencionando. Las restricciones administrativas, todos podemos ser pasibles de una restricción administrativa que va a comprender en una obligación de hacer, dejar hacer o no hacer. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ejemplos de restricciones administrativas es: yo como administrado tengo que permitirle a la administración que si me pongan un cartel en mi medianera indicando el nombre de las calles, o me pinte, vieron que de repente hay casas que están pintadas, no sé, la flecha de el sentido de circulación de una calle. Bueno, eso es una restricción administrativa. Otra restricción administrativa de no hacer es no construir a más de determinada altura, ¿no? Hay una reglamentación que yo puedo construir hasta determinados metros, bueno, no puedo construir a más de eso. Y me falta una de hacer. De hacer, podría ser ejemplo, salidas de emergencia. Si yo tengo un restaurante, bueno, tengo que hacer salidas de emergencia. Es una restricción. Esta restricción, las restricciones administrativas, que son infinitas, no hay una lista taxativa. Después, repito, habrá que ver cada caso en particular en qué encuadra. Esta restricción recae sobre esta idea de que los derechos no son absolutos, sino que son relativos, entonces yo le tengo que permitir a la administración. No me genera, no por esto no voy a pedir una indemnización porque me pintaron el círculo indicativo del sentido de circulación o porque no puedo construir a más de determinada altura, no puedo pedir una indemnización. Entonces las restricciones son
indemnizables. Perdón, no son indemnizables. Quise decir como, bueno, me trabé, pero no son indemnizables. Las servidumbres, sí, habrán estudiado, sí se indemnizan. Recae sobre este carácter de lo absoluto de mi propiedad. O sea, sobre mi propiedad no pueden haber dos personas que tengan el 100% de la cosa, ¿no? Sí puede haber un condominio, si yo puedo tener el 50% de la titularidad y otro tener el 50%. Tomemos el ejemplo que yo soy titular del 100% de la cosa, no puede haber otro que también tenga el 100% de la cosa. La servidumbre lo que viene a hacer es, bueno, no, déjame esta porción de terreno, en términos medio rápido, porque ustedes este tema ya lo vieron, porque acá yo necesito pasar, o necesito este pasillo para pasar a mi vivienda que está al fondo, que es el ejemplo más claro de servidumbre civil, o desde el ámbito administrativo, necesito que me des esta porción de terreno porque necesito pasar un tubo con cables que distribuyan energía eléctrica. Bueno, no sé, la finalidad, pónganle la finalidad que quieran, pero la servidumbre sí se indemniza. Bien, la expropiación, ya la estudiaron, también se indemniza, y después tenemos la ocupación temporánea como otra especie dentro de este género de limitaciones administrativas. La ocupación temporánea es cuando el Estado necesita, hay dos tipos de ocupación temporánea, la normal y la anormal. La normal, hay una causa que no es urgente, entonces la administración, bueno, planea, necesito yo utilizar, por ejemplo, voy a construir una obra pública y necesito acumular materiales cerca de esa obra pública y justo hay un galponcito que es de X persona, entonces, bueno, te lo ocupo temporáneamente, quizás te lo ocupe un mes, te lo ocupe un tiempo acopiando, guardando estos materiales. Esa es la ocupación temporánea normal, esa se indemniza. La ocupación temporánea anormal, hay una necesidad que satisfacer, pero de forma urgente, inmediata. Acá no hay planificación del Estado y entonces necesito ocupar también por un tiempo justamente la diferencia que mantiene con los otros límites administrativos es la temporalidad, ¿no? Ocupación temporánea, justamente. Entonces, en la anormal hay una necesidad inmediata que hay que satisfacer y el Estado, bueno, toma lo que tiene que tomar de la propiedad, ocupa por un tiempo y esa no se indemniza. Acá me pueden decir, bueno, esto es re inconstitucional porque está afectando a la propiedad privada, no me están indemnizando, sí, podría ser válido. En principio, la norma nos dice que no se indemniza, se podría plantear la inconstitucionalidad, y bueno, y sí, porque tengo el derecho de propiedad, el Estado que me está ocupando, por más que sea por un periodo de tiempo, me está ocupando, y aparte tampoco sé hasta cuándo me va a ocupar, porque es hasta que se acabe esa necesidad que tiene que satisfacer. Obviamente, si después el Estado, lo mismo que en la ocupación temporánea normal, el Estado tiene 2 años, en la normal me refiero ahora, 2 años, igual el Estado en la normal indemniza. Pero ¿qué pasa si el Estado está, bueno, 3 años, 4 años? Bueno, no, ahí entonces el administrado pedirá que lo expropien o el Estado expropiará, algo se verá. Pero en principio en la anormal que no se indemniza, y bueno, me pueden decir, sí, es medio inconstitucional, y sí, quizás a mí me suena medio inconstitucional, en el sentido de que uno tiene el derecho a apropiar, artículo 17 y todo lo que estudiamos. Bueno, bien. Bien, medio rápido quizás esta última parte, pero la idea era que todo nos centre en esta clase. ¿Hay alguna duda que haya quedado de estos temas que vimos? No, profe. No, profe. No. Bueno. El foro está abierto, el foro de esta unidad. La doctora la doctora Casas dijo que iba a dejar algunas preguntas, así que, bueno, veremos las preguntas que va a dejar para que ustedes la puedan responder durante la semana, como ella dijo. A modo de organizar la clase que viene, que es nuestra clase de repaso, cualquier duda que vayan teniendo de todas las unidades vistas hasta ahora, que sea una duda puntual, ¿no? Que no sea bueno, veamos tal tema y tenemos que ver una clase completa en una clase de repaso.
traten de ir, antes de plantear la duda, bueno, ir estudiando previamente, como para que sea una duda clara en concreto. La pueden ir dejando ya en el foro, así la clase de repaso la basamos sobre esas preguntas que ustedes van planteando, esas consultas. Así que bueno, por mi parte, si no quedó ninguna duda, ya siendo casi las 11 de la noche, los liberaría y nos veríamos la semana que viene, que la semana que viene sí es nuestra última clase antes del parcial, así que bueno, aprovechémosla todos para poder evacuar las consultas, las dudas que vayan quedando, incluso también poder charlar desde lo metodológico. Vamos a procurar tener las reuniones ya agendadas para la clase que viene o tratar de por lo menos tener un poco organizado los grupos, ¿no? Lo ideal sería si ya tenemos todo agendado, así ya todos lo chequean y lo corroboran, pero si no, bueno, lo chequearán por mensajería y tenemos ese canal de comunicación. Así que bueno. Bueno, no sé si Cintia, antes de que sí. finalices la clase, Sí. quería hacer hincapié en lo que dijiste hace un momento, que es que si tienen dudas durante la semana las vayan volcando en el foro, en Miel, porque en base a esas dudas nosotros prepararemos la clase de repaso. Perfecto. Bárbaro, perfecto. Marci, ¿vas a dejar preguntas en el foro ahora? Ya dejé Perfecto. 3 pequeñitas, Todo muy fáciles. Bueno, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, yo por mi parte te saludo, Marce, los saludo a los alumnos y nos encontraríamos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Descansen. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Chao, Buenas noches, que descansen todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.